El regreso a las aulas será controlado. El Ministerio de Educación Pública ya trabaja en una propuesta para volver de forma presencial. Pobladores de la zona indígena de Alto Telire recibirán atención médica. Tos seca y secreción nasal fueron los dos únicos síntomas de un puntarenense que padeció coronavirus. Centenares de peruanos dejan la capital y caminan extenuados hacia sus pueblos de origen. Para este fin de semana se amplió la lista de los locales comerciales que usted puede visitar con su vehículo si su placa se lo permite. Ejemplos, salones de belleza o ventas de repuestos de automotores. Sin embargo, tome en cuenta que se mantiene la prohibición de circular vehículos los sábados cuya placa termina en números pares y los domingos en números impares. Este miércoles 29 de abril dieron a conocer los datos acumulados desde que se tomaron las medidas sanitarias, como por ejemplo cierre de bares o locales comerciales, cierre de fronteras e impedimento de ingreso de extranjeros al país. El país cerró sus fronteras el 19 de marzo y desde esa fecha hasta este martes 28 de abril estos fueron los resultados. 15.190 personas ingresaron al país de manera terrestre, por puertos aéreos 7.177 personas y 38 marítimos. En total, 22.405 personas ingresaron. En cuanto a las salidas, hasta el momento se mantienen de esta manera: 21.699 personas de manera terrestre, 45.405 aéreos y 48 marítimos. En total, 67.152 personas salieron del país. Una de las medidas es el cierre de todas las fronteras y la prohibición del ingreso de cualquier extranjero que no resida en el país. Tras los fuertes operativos que se mantienen, estos fueron los resultados. 8.529 personas fueron rechazadas en puestos fronterizos terrestres, 9 en aéreos y 2 en marítimos. En total, 8.540 personas rechazadas. Sin embargo, durante este tiempo han ingresado los costarricenses que estaban fuera del país cuando inició la crisis y los extranjeros residentes. Por esa razón se giraron las siguientes órdenes sanitarias de cuarentena por 14 días. 6.195 personas costarricenses, 1.321 residentes y otras 341 órdenes sanitarias. En total, 7.857. En cuanto a la restricción vehicular, se anunció este miércoles que se amplió la lista de locales comerciales que las personas pueden visitar utilizando el vehículo si la placa lo permite. Pero para ponerles unos ejemplos, porque la lista es bastante amplia, pueda que en algunas sea reiterativo lo que ya he dicho, pero vale la pena leerlas. Entonces, usted podría circular cuando la placa se lo permita en fin de semana, cuando haya establecimientos de salud pública o privadas como clínicas, farmacias, hospitales, laboratorios, servicios de radiodiagnóstico, servicios de emergencia, ópticas, entre otros, así como macrobióticas, clínicas veterinarias, supermercados, abastecedores, panaderías, carnicerías, verdulerías, pulperías, venta de insumos agropecuarios, veterinarios, alimentos para animales, ferreterías, establecimientos suministros de higiene, salones de belleza o barberías, ventas de accesorios o partes de vehículos, ciclos, talleres mecánicos, talleres de bicicletas, etcétera. Recuerde que se mantiene la prohibición de circular vehículos los sábados cuyas placas terminen en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Los domingos no pueden hacerlo los que terminan en impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Desde que se aplican las restricciones vehiculares, estos son los resultados: 13.047 multas por la restricción, 238 conductores sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol y 38.483 multas por otras sanciones. En cuanto a los locales comerciales y personas que incumplieron las medidas, estos son los resultados: 193 hombres detenidos y 33 mujeres detenidas. Establecimientos cerrados por órdenes sanitarias fueron 9.524 hasta el momento. Por ahora, las autoridades valoran cuáles serán las siguientes medidas a tomar. 40 ticos regresaron ayer de Ecuador, uno de los países que vive momentos muy graves producto del COVID-19. Hasta el día de hoy en Ecuador hay más de 24.000 contagiados y 871 fallecidos. Este es el momento en el que al fin doña Nidia Badilla se reunió con su familia después de 7 semanas viviendo una gran incertidumbre en Ecuador, uno de los países sudamericanos más golpeados por el COVID-19. Su esposo, Rolando Burgos, la esperaba y a modo de sorpresa, sus 3 hijos se encontraban en el parqueo del aeropuerto Juan Santamaría.
Ella es una de las 40 costarricenses que regresaron al país este miércoles. Además, una de las 26 que viajó vía terrestre por 8 horas desde Guayaquil, zona en la que la situación es aún más dramática. Yo andaba visitando a una amiga, iba por 2 semanas. Cuando yo me fui de aquí, esto estaba tranquilo, totalmente tranquilo. Y de repente, en cuestión de una semana, todo dio un vuelco total. Y de repente, cuando nos vimos, estábamos allá cerrados, no habían aeropuertos, no habían vuelos, no había nada. Escuchar el audio que manda el cónsul. Don Eliezer estuvo fuerte trabajando. Es una persona que se enfocó en su trabajo, en traer a sus compatriotas de vuelta. Y don Eliezer, si esto llega a usted, que Dios lo bendiga. El dinero escaseaba y la comida también, según narra esta vecina de Puriscal. Cuando se dio lo de la crisis, la gente empezó a comprar, igual que aquí, empezó a comprar mucho, en abundancia. Entonces llegó al punto de que usted va a un supermercado y no encuentra huevos, no encuentra arroz, no encuentra pan. Y entonces eso alarma más bien a la gente también más. Doña Nidia y los otros nacionales fueron sometidos a las pruebas de COVID-19 y deberán realizar la respectiva cuarentena. Dentro del grupo de 40 personas se encontraban niños, adultos mayores y una mujer embarazada, que gracias a la gestión diplomática al fin lograron regresar al país en momentos en el que un simple abrazo se hace más que necesario. Desempleo, locales cerrados y una gran incertidumbre. Ese es el panorama que vive La Fortuna de San Carlos, una zona que depende del turismo para subsistir y hoy se encuentra desolada por la crisis que ha generado el COVID-19. En La Fortuna de San Carlos y sus comunidades aledañas residen más de 25.000 personas. De estas personas, más de 10.000 dependen del turismo. Sin embargo, por la crisis que ha generado el COVID-19, una cifra superior a los 7.000 están sin ingresos, según los números de la Cámara de Turismo de esta región. Mario Campos es una de estas 7.000 personas que no tienen ingresos y que su negocio como tour operador depende 100% de la visita de nacionales y extranjeros. Tuvimos que hablar con el Ministerio de Trabajo, llegaron a acuerdo con los empleados y con la parte del Ministerio y la mayoría se despidieron y otra parte está en suspensión temporal. Les hemos solicitado la ayuda en el tema de regulación de los permisos que ellos otorgan, los servicios especiales. La idea de nosotros es que se pueda estandarizar, o sea, que cada quien se especialice en lo que hace. Si usted trabaja con turismo, que haga turismo, que se especialice en turismo. Si usted transporta estudiantes, que transporte estudiantes y igual los trabajadores. Creo que es una de las maneras en las que nos pueden ayudar, respetándonos el sector una vez que esto reinicie. Según el sondeo de la Cámara de Turismo de La Fortuna, más de 2.000 personas han perdido su empleo. Este es el caso de Donald Núñez, un bartender que fue despedido hace casi un mes por la situación de la pandemia. Es un poco difícil, la verdad. Nosotros hemos sobrevivido un poco con lo que fue la liquidación de cuando nos despidieron, pero para nadie es un secreto que los recursos se van acabando, se van agotando y ahorita pues por más que uno quiera buscar otras opciones es casi imposible porque uno puede hacer lo que sea. Sí, con el tema de la pensión, pues yo hablé con la mamá de mi hija y ella me dijo que, que durante este tiempo, mientras estuviera lo que era la crisis, ella pues iba obviamente a ser comprensiva, no iba a haber ningún problema. Es un tema que lo hemos manejado por ahí y con la parte de la deuda, pues acá en el lugar donde vivimos tenemos que pagar una mensualidad y ellos pues lo que hicieron fue que nos rebajaron el 50%. En la zona de La Fortuna de San Carlos, los dueños de hoteles aseguran que están buscando una manera de reinventarse y por esta razón han comenzado a gestionar sus ideas para poder captar la atención de los turistas costarricenses como su mercado principal. Esto apenas se dé el aval del Ministerio de Salud de abrir destinos turísticos. Perder a una persona por COVID-19 es una cruda realidad, así lo cuenta la familia del primer fallecido por coronavirus en Costa Rica. Esta enfermedad es tan grosera que hace que la persona muera sola. Y la familia
no tiene ni siquiera el chance de poder despedirse de él. Él es Juan Carlos Galva, uno de los hijos de Roberto Galva Jiménez, la primera persona que falleció en Costa Rica por COVID-19. Roberto Galva fue un reconocido médico cirujano pediátrico del Hospital Nacional de Niños y del Hospital San Rafael de Alajuela. Además, brilló por sus tareas a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde fue gerente médico y el primer superintendente de servicios de salud. Las primeras líneas de lo que era la cirugía cardiovascular en el país para niños, pediátrica, operar niños chirrisquititos, o sea, cosas increíbles, niños muy pequeños. A sus 65 años se pensionó y dedicó su vida a viajar y a compartir con su familia. Su sueño era poder finalizar sus días en unión con sus seres queridos, pero el COVID-19 le negó esta oportunidad. La tristeza también del aislamiento, de la soledad, de lo que es de cruel esta enfermedad, porque mi padre era un adulto mayor, era un hombre muy consciente de su mortalidad y de que ya en algún momento, sí, como todos, tenía que irse. Y siempre él tuvo el sueño de que se iba a ir rodeado de su familia, de toda su gente, sus hijos, nietos, bisnietos. Galva adquirió el virus de una de sus hijas. Ella trabajaba en el Hospital de Alajuela, en donde fue contagiada por el también fallecido ginecólogo Reinaldo Albernas. El contagio fue directo, ya que una de mis tías trabaja en el Hospital de Alajuela, en el departamento de ginecología, donde trabajaba el doctor Albernas, que también ya falleció. Y entonces ese fue el clúster de contagio. El contagio, digamos, a nivel familiar fue mi tía, mi abuelo, la esposa de mi abuelo y la cuidadora de ellos. El adulto mayor de 87 años gozaba de buena salud y nadie de su familia esperaba el lamentable desenlace de su vida, solo con un respirador y en una cama de cuidados intensivos. Como experiencia familiar, fue muy duro debido, digamos, al distanciamiento social y a las medidas preventivas que teníamos que tomar todos como familia, porque no podíamos reunirnos, no podíamos compartir, no se podía ir al hospital a visitar, no lo podíamos ver. Esta es una familia que hoy sufre desde varios lugares del mundo, pues algunos familiares se encuentran fuera del país y no han podido volver por las restricciones fronterizas, además debido a las órdenes del Ministerio de Salud de distanciamiento social. Y la familia no tiene ni siquiera el chance de poder despedirse de él, ni de acercarse, y ni siquiera de compartir entre nosotros, porque como esto fue en el inicio de la pandemia aquí en Costa Rica, la familia entera acatamos las órdenes, nos aislamos, nos cuidamos. No hemos podido ni siquiera reunirnos para hacer una misa, no hubo vela. Ellos, familia de médicos, hoy hacen un llamado para que las personas atiendan las medidas de prevención dictaminadas por las autoridades de salud, pues nadie se imagina lo doloroso que es perder un familiar por COVID-19. Creo que la gente necesita hacer conciencia de que si yo me cuido, estoy cuidando también a las personas que están a mi alrededor, como una responsabilidad social para poder mitigar el impacto de la enfermedad en lo que llega a una cura, una vacuna, un tratamiento, que no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que ya eso suceda. La familia Galva es uno de los 19 núcleos familiares costarricenses que han perdido a un ser querido por este virus que ataca al mundo. Por esta razón, el Ministerio de Salud insiste en la necesidad de mantener las medidas necesarias para evitar llorar la muerte de nuestros seres queridos. Las diarreas en niños han disminuido un 75% en los primeros 3 meses del año. Médicos señalan que el aumento de medidas de higiene y la disminución de la interacción social han favorecido para estas cifras. El Ministerio de Salud informó que las diarreas a nivel nacional habían disminuido un 28% en comparación con el 2019.
No obstante, estos datos no reflejan la realidad del Hospital Nacional de Niños, el cual ha tenido una caída en los casos de diarreas de un 75%. En el centro médico afirman que enero, febrero y marzo es cuando se presentan los mayores picos de esta enfermedad en menores de edad. No obstante, este 2020 pasaron de atender 50 casos diarios a 50 casos semanales. Probablemente un mes de enero con unos 900 pacientes, un mes de febrero, que siempre es más corto, con otros 950, 980 pacientes, y un mes de marzo y abril que normalmente oscilan alrededor de 1.200, 1.300 pacientes. En enfermedad diarreica estamos viendo en estos momentos alrededor de 30 a 50 pacientes por semana, cuando en estas épocas antes nosotros atendíamos 50 o 60 pacientes por día. En la entidad señalan que esta es una disminución muy significativa a favor de la salud de los niños. Entonces, bajar de 1.300 en un mes de marzo del año 2019 a ver 200 casos en el mes de marzo de este año es un descenso de muchísimo más del 100%. Para el médico general Fabián Quiroz de Global Med, esto se debe a que ante la llegada del COVID-19, las familias han tenido que aumentar las medidas de higiene y limitar el contacto social, lo que ha reducido al máximo el contraer enfermedades estomacales. En este momento todo el país está preocupado y bastante preocupado por el COVID-19, entonces se están lavando muchísimo las manos y están utilizando mucho alcohol en gel en todos los locales de comidas, en todas las sodas, en todos los restaurantes, a cualquier lugar que usted va hay un puesto para lavarse las manos o una estación para usar alcohol en gel. Entonces, quizás si estas personas enfermas de diarrea no se lavaron adecuadamente las manos, luego van a otro lugar donde les dicen que hay que lavarse las manos adecuadamente o les aplican alcohol en gel en las manos y estos microorganismos productores de la diarrea se ve cortada en su transmisión. Las manos ya no van a estar más contaminadas con esas heces fecales. Por esta razón, expertos solicitan a los padres y madres de familia y a la población en general que al finalizar esta crisis pandémica se mantengan las óptimas medidas de higiene para disminuir casos diarréicos en niños y adultos a futuro. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Quedémonos en casa. Hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de La Sazón que nos une. La Asamblea Legislativa podría tener este 1 de mayo a su primer presidente afrodescendiente o el segundo más joven de los últimos 10 años. Eduardo Cruikshank Smith es un abogado limonense de 62 años de edad que de contar con los votos este 1 de mayo se convertiría en el primer presidente afrodescendiente del Congreso. Durante la primera legislatura, Cruikshank integró 8 comisiones especiales y permanentes, entre ellas la comisión especial que estudió el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas y la comisión de asuntos hacendarios. Pablo Heriberto Abarca es turrialbeño, administrador de empresas y a sus 36 años de edad tiene la opción de convertirse en el segundo presidente más joven del Congreso de los últimos 10 años. Abarca es el actual presidente de la Comisión de Turismo y previamente fue presidente de la Comisión de Asuntos Económicos. Ambos aspirantes a la presidencia del Congreso coinciden en que la próxima legislatura debe enfocarse en una agenda económica. Sin embargo, discrepan en quiénes deberían liderar el nuevo directorio legislativo. Por ejemplo, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana insiste en que para este año el Partido Acción Ciudadana debe ceder un puesto en el directorio a otras fracciones o a los diputados independientes. Abarca asegura que se debe poner especial atención a las finanzas del ICE, de Recope y a proyectos de ley como el de empleo público. El tema aquí es cómo armamos la gobernabilidad del Congreso
que le hemos pedido al Partido de Acción Ciudadana que sea un espacio en el directorio. Ellos ya tuvieron los más importantes, la presidencia el primer año, la primera secretaría el segundo año, y este año esperaríamos que se dan ese espacio, más no incorporarse a la agenda nuestra y más no que presidan comisiones, de manera que ellos puedan liderar comisiones como gobierno de administración que tiene empleo público y lo saquemos adelante, y que impulsemos una agenda de reducción del gasto realmente, que entremos a concretar la revisión de las cargas parafiscales y la gobernanza de los bancos públicos, que entremos a revisar el estado de salud del ICE, del estado de salud de Recope. Por su parte, el aspirante de Restauración Nacional, Eduardo Cruikshank, se inclina más por un directorio que incluya al PAC, pues considera que se requiere de una asamblea unida que no deje de lado temas como la reactivación económica y la reducción del gasto. No se pueden dejar de lado temas como la reactivación económica, temas como la contención del gasto, tema como la contención y reducción del gasto, temas como lo que está sucediendo con la Caja Costarricense del Seguro Social, que habrá que buscar el camino para que el Ejecutivo pueda por lo menos amortizar parte de esa gran deuda que tiene con la institución, porque definitivamente hay que fortalecer a la Caja. No podemos obviar temas como el déficit fiscal, que antes del COVID ya estábamos por el orden del 7% del Producto Interno Bruto y se calcula que andará después de esto el COVID entre el 8 y el 10%. El nuevo presidente del Congreso se conocerá este 1 de mayo. El Consejo de Transporte Público insta a los choferes de buses y taxis a protegerse de la pandemia generada por el COVID-19. Los taxistas les recomiendan a las autoridades exigir que los pasajeros también usen mascarillas. Los choferes de taxis, autobuses y servicios especiales deberán utilizar mascarillas con el fin de protegerse del COVID-19. El taxista independiente Javier Cortés externó su satisfacción y agregó que no todos los choferes toman las medidas sanitarias. Otros no la usan. Nosotros le ofrecemos alcohol a los pasajeros, les solicitamos que por favor se froten las manos. Yo siempre ando mi alcohol, así como ando mis toallas para los pasajeros. El punto es que no todos lo usan. El también taxista formal, Kenneth Soto, vecino de Paraíso de Cartago, considera que los clientes también deben llevar mascarilla cuando utilizan el servicio. Me parece que sí, tanto nosotros como el usuario también tendrían que usarlo. Y en caso de que igual yo resultara contagiado, me afecta a mí y a mi familia, porque yo soy el que llevo el sustento y por supuesto que automáticamente ellos también les va a afectar. El director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega, manifestó haber recibido las inquietudes de los operarios para que el personal de campo utilice las mascarillas y con ello prevengan el contagio del COVID-19. Nosotros hemos venido observando un comportamiento del ciudadano, particularmente aquel que por necesidad debe salir a sus labores o hacer algún mandado, ir a comprar alimento, comprar medicinas, que lo hacen utilizando el transporte público, que lo más recomendable además que no solamente es ir a su capacidad de cuántos van sentados, que no vaya gente de pie, sino que añadirle un elemento sanitario como es el uso de la mascarilla. En la sesión de la Junta Directiva del CTP del 23 de abril pasado, acordaron, según el artículo 8.1, solicitarle a las autoridades sanitarias valorar esta medida. La restricción vehicular sanitaria ha dejado a 8.000 propietarios de vehículos sin placas. Para agilizar la entrega en COSEBI atenderán a los usuarios cada 15 minutos. No, sí me ha afectado, en realidad sí. ¿Cómo? Me ha afectado en la parte monetaria porque yo utilizo el carro para trabajar, entonces esa parte sí me afectó. ¿Y cuánto has dejado de percibir sin el trabajo? ¿Cómo has hecho? Bueno, la ventaja es que sí tenía una plata ahí guardada, entonces sí, digamos, sí me pude mantener, pero lo que sí me afectó, digamos, fue a la hora
de otra vez volver a tener ingresos. Don Marco Orozco, vecino de Tobosi del Guarco, salió con su vehículo a pesar de tener restricción vehicular y le quitaron su placa, situación que le ha ocasionado problemas económicos y familiares. Mientras tanto, Fabián Maroto, vecino de Guadalupe de Cartago, quien sufrió la misma suerte con un parte, no ha podido salir a trabajar hace una semana y considera injusta la situación. No tiene por qué hacerme un parte porque el polarizado que trae el vehículo mío es de agencia, el normal, y aún así me hicieron el parte. Y eso me afecta para trabajar y para todo. Todo le afecta a uno. ¿Y cómo has hecho? ¿No has trabajado? No he podido trabajar. ¿Hace cuántos días? Hace una semana estoy sin trabajar. El director ejecutivo de COSEBI, Edwin Herrera, enfatizó que con la restricción vehicular se triplicó la detención de las placas decomisadas. El jerarca aseguró que para agilizar cada 15 minutos entregan las placas a los usuarios. Lo que estamos es duplicando la oferta para efectivamente atender esa demanda extraordinaria que tenemos. Por ejemplo, en el salón de espera del Consejo de Seguridad Vial hay una capacidad aproximada de 100 personas y el factor de simultaneidad de usuarios que calculamos es de 10 o de 12. Entonces el salón nunca va a implicar que esté aglomerado. Entonces parte de ellos son los números que hicimos para poder tomar la decisión de dar una oferta de servicio de cada 15 minutos por usuario. Debido al incremento de infracciones por irrespetar la restricción vehicular sanitaria, el Consejo de Seguridad Vial COSEBI ha informado que para recuperar las placas los conductores tienen que esperar un mes de plazo aproximadamente. Las opiniones positivas hacia Carlos Alvarado se triplicaron según la última encuesta del CIEP. Pasó de 22% en noviembre a 65% este mes. Tal parece que el descontento hacia el presidente que generó el escándalo por la unidad de análisis de datos conocida como UPAP en los meses de febrero y marzo quedó en el olvido para los costarricenses. El manejo que el gobierno ha dado a la pandemia en la causa de que los ciudadanos aumentaran históricamente su apoyo al mandatario Carlos Alvarado en el último mes. Según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, el 65% de 1.042 entrevistados dijo aprobar la labor del mandatario, mientras que en noviembre de 2019 su imagen estaba sumida en un 22%. Por otra parte, las opiniones negativas hacia Carlos Alvarado cayeron de un 59% a un 20%. Esto también ha modificado de manera drástica la aprobación que la ciudadanía costarricense le otorga al gobierno de Costa Rica y específicamente al presidente Carlos Alvarado. En este momento, posterior al análisis que hacen las personas sobre el gobierno, hay un crecimiento desproporcionado de la aprobación. Esto lo que significa es que en este momento se ha tomado muy en cuenta que las medidas sanitarias han tenido efectos muy positivos en evitar un contagio desenfrenado. El favor popular también fue para el Ministerio de Salud encabezado por Daniel Salas y la Caja Costarricense de Seguro Social presidida por Román Macaya. El ministerio tuvo un dictamen a favor de 8.9% de los entrevistados y la Caja pasó de 6.2 en noviembre a 8.5 en abril, mientras que la policía tuvo nota superior a 8.3, dejando atrás el 6.3 del año anterior. Ahora bien, ¿hasta dónde va a aguantar esto? Hasta el momento en el que, ya superada la crisis de coronavirus o la epidemia, la pandemia, pues tengamos que entrarle a otro tipo de situaciones que resultarán básicas para asegurar la convivencia futura. Entonces, el tema de la reactivación económica, pasando por aspectos que sean visibles para la sociedad, construcción de obra pública, seguridad ciudadana y demás, van a ser básicos. El desempleo y el costo de vida siguen siendo la principal preocupación de los ticos. Un 46% de los entrevistados dijo que algún familiar perdió su trabajo producto de la crisis por el coronavirus. Un 52% dijo que conoce a alguna persona cercana que vio reducida su jornada laboral. En cuanto a la percepción de la economía, se mantienen altas posiciones negativas con un 66%. Sin embargo, estas se redujeron en 14 puntos porcentuales desde la última encuesta.
Esto también ha impactado las percepciones negativas que las personas tienen con respecto, por ejemplo, a la economía. Aunque sigue siendo una de sus principales preocupaciones, el efecto que han tenido las políticas sociales como el Plan Proteger y otras decisiones que ha tomado el gobierno, a la ciudadanía le han hecho sentir mucho más seguras. La medición de opinión del CIEP se realizó entre el 13 y 22 de abril por medio de teléfono celular a 1.042 personas. Tiene un margen de error de 3%. Un 67% de las personas afirman que la situación económica del país es mala o muy mala. Además, el desempleo sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población. El coronavirus se convirtió en la principal preocupación de los costarricenses en este momento. Sin embargo, hay un problema que les afecta aún más desde el 2013. Según las últimas encuestas de opinión pública del Centro de Investigación de Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, el desempleo es el mayor dolor de cabeza para la población. De los últimos 8 años consecutivos, el desempleo fue catalogado como el principal problema del país en 6 años, siendo superado únicamente por el costo de la vida en el 2018 y el coronavirus en este 2020. Además, esta medición indicó que un 67% de las personas consideran que la situación económica del país es mala o muy mala, mientras que solo 19% consideran que es buena o muy buena. Ellos o alguno de sus familiares ha perdido su trabajo, así como 5 de cada 10 personas encuestadas señalan que sus jornadas laborales o las de algún familiar cercano han sido reducidas. Claramente esto genera una preocupación con respecto a el futuro cercano del país, donde todavía desconocemos los efectos negativos económicos que va a tener la pandemia del coronavirus en la economía general del país y específica de los hogares de las y los costarricenses. A pesar de que como principal problema del país, la mayoría de los ciudadanos señalan que están preocupados por el coronavirus, en segundo lugar se encuentra el desempleo, que ha sido el principal problema histórico, el costo de la vida y la situación económica en tercer lugar. La pandemia del coronavirus ha perjudicado fuertemente la situación laboral de las y los costarricenses, así como de sus ingresos. 46% de la población afirma que algún miembro de su familia ha perdido su trabajo en el último mes y 52% dice que alguno de sus familiares vio disminuida su jornada laboral. Para el economista Federico Rivera, se puede proyectar que la economía tendrá una lenta recuperación, principalmente en el sector turístico, de construcción y el comercial. Que en los hoteles y restaurantes pues tendremos medidas graduales. Después en construcción aquí se va a requerir de préstamos internacionales para reactivar la obra pública para poder generar empleo tanto a corto como mediano y largo plazo. En el comercio el modelo de los negocios va a cambiar, se va a virtualizar más. Va a haber una relación más de producción a cliente, tratando de atenuar también la participación de los grandes intermediarios. El estudio del CIEP también indicó que aunque 2 de cada 3 personas perciben un panorama pesimista de la economía, ese porcentaje mayoritario representa una baja con respecto a las valoraciones negativas durante el 2019. 13 mujeres de distintos campos de nuestro país trabajan en una comisión que buscará evitar aumentos en las brechas de géneros posterior al COVID-19. El día de hoy queremos comunicar, la ministra de la Condición de la Mujer y yo en mi calidad de vicepresidenta de la República, la creación de un Consejo de Mujeres que hemos convocado y que han aceptado sin poner ningún pero para buscar soluciones desde lo económico, lo social, lo productivo, mirando el presente y el futuro después y a partir de esta realidad que tenemos del COVID-19. De esta manera fue anunciado el recién creado Consejo de Mujeres, el cual ya ha sostenido reuniones virtuales y a partir de la próxima semana se asentará de manera más permanente en Casa Presidencial. En total, son 13 mujeres de varios ámbitos como el empresarial, sindicalistas, políticas y exregidoras, entre otras, que velará por 3 ejes fundamentales, a saber, el empresarial, el de productividad y uno enfocado a la observación de las mujeres ante la pandemia, esto por cuanto haya equidad para fondos y subsidios a jefas de hogar. Unir nuestras capacidades para ayudar, para coadyuvar, apoyando o generando ideas innovadoras y disruptivas ante el reto que nos ha traído el COVID-19 y los desafíos que enfrentamos en el post-COVID.
poder aportar desde mi experiencia y campo profesional junto con mujeres brillantes de otros sectores es verdaderamente enriquecedor para mí y me compromete muchísimo a trabajar arduamente por el país. Las 13 especialistas que desde ya trabajan en conseguir estas metas propuestas son Abril Goldienco, consultora en políticas públicas; Astrid Fischel, vicepresidenta de Costa Rica en el periodo 98-2002; Faustina Torres, lideresa indígena; Ilka Treminio, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica; Ineke Gensink, gerente país de Microsoft; Carla Prendas, lideresa política y activista social; Margaret Simpson, lideresa afrodescendiente; María Eugenia Venegas, catedrática universitaria; Marisela Zamora, directora ejecutiva de Nosotras, Women Connection; Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria; Silvia Castro, vicepresidente de ANCHAM y rectora de ULACID; Sofía Guillén, economista; y Vanessa de Paul Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Pasamos ahora a nuestra sección de Animales en Libertad. Precisamente hoy le presentamos a la danta. Este mamífero es un excelente nadador y mediante sus heces ayuda a distribuir distintas semillas en los bosques que habita. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Cada 27 de abril, el mundo conmemora el Día Internacional del Tapir o danta, como le conocemos comúnmente en Costa Rica. Este mamífero es el herbívoro más grande en América Latina y contribuye mediante sus heces a la dispersión de cientos de especies de plantas y árboles, por lo que su aporte a la regeneración del ecosistema es muy valioso. Entre las principales curiosidades del tapir, le contamos que aunque parecen cerdos, en realidad son parientes de los caballos y rinocerontes. El género Tapirus pertenece a la familia de los perisodáctilos, lo que significa animales con patas que terminan en pezuñas. Es uno de los animales más antiguos del planeta, pues según los expertos, su especie ha vivido en el planeta por cerca de 35 millones de años. El rasgo más llamativo de este mamífero es su hocico, que tiene labios gruesos y una grande apertura nasal. Sus extremidades son muy cortas, al igual que su cola. El tapir tiene 3 pezuñas en las patas traseras y 4 en las patas delanteras. Sus orejas son ovaladas. Este animal mide aproximadamente 1 metro de altura hasta los hombros, alrededor de 2 metros de longitud, y su peso oscila entre 150 y 300 kilogramos. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Los lunes en Café Nacional y los sábados a las 10:30 en nuestras Mañanas Juguetonas. En 13, Costa Rica Televisión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. El regreso a las aulas será controlado. El Ministerio de Educación Pública ya trabaja en una propuesta para volver de forma presencial. Pobladores de la zona indígena de Alto Telire recibirán atención médica. Tos seca y secreción nasal fueron los dos únicos síntomas de un puntarenense que padeció coronavirus. Centenares de peruanos dejan la capital y caminan extenuados hacia sus pueblos de origen. Para este fin de semana se amplió la lista de los locales comerciales que usted puede visitar con su vehículo si su placa se lo permite. Ejemplo, salones de belleza o ventas de repuestos de automotores. Sin embargo, tome en cuenta que se mantiene la prohibición de circular vehículos los sábados cuya placa termina en números pares y los domingos en números impares. Este miércoles 29 de abril dieron a conocer los datos acumulados desde que se tomaron las medidas sanitarias como por ejemplo cierre de bares o locales comerciales, cierre de fronteras e impedimento de ingreso de extranjeros al país. El país cerró sus fronteras el 19 de marzo y desde esa fecha hasta este martes 28 de abril estos fueron los resultados. 15.190 personas ingresaron al país de manera terrestre, por puertos aéreos 7.177 personas y 38 marítimos. En total, 22.405 personas ingresaron. En cuanto a las salidas, hasta el momento se mantienen de esta manera. 21.699 personas de manera terrestre, 45.405 aéreos y 48 marítimos. En total, 67.152 personas salieron del país. Una de las medidas es el cierre de todas las fronteras y la prohibición del ingreso de cualquier extranjero que no resida en el país. Tras los fuertes operativos que se mantienen, estos fueron los resultados. 8.529 personas fueron rechazadas en puestos fronterizos terrestres, 9 en aéreos y 2 en marítimos. En total, 8.540 personas rechazadas. Sin embargo, durante este tiempo han ingresado los costarricenses que estaban fuera del país cuando inició la crisis y los extranjeros residentes. Por esa razón se giraron las siguientes órdenes sanitarias de cuarentena por 14 días. 6.195 personas costarricenses, 1.321 residentes y otras 341 órdenes sanitarias. En total, 7.857. En cuanto a la restricción vehicular, se anunció este miércoles que se amplió la lista de locales comerciales que las personas pueden visitar utilizando el vehículo si la placa lo permite. Pero para ponerles unos ejemplos, porque la lista es bastante amplia, pueda que en algunas sea reiterativo lo que ya he dicho, pero vale la pena leerlas. Entonces, usted podría circular cuando la placa se lo permita en fin de semana, cuando haya establecimientos de salud pública o privadas, como clínicas, farmacias, hospitales, laboratorios, servicios de radiodiagnóstico, servicios de emergencia, ópticas, entre otros, así como macrobióticas, clínicas veterinarias, supermercados, abastecedores, panaderías, carnicerías, verdulerías, pulperías, venta de insumos agropecuarios, veterinarios, alimentos para animales, ferreterías, establecimientos suministros de higiene, salones de belleza o barberías, ventas de accesorios o partes de vehículos, ciclos, talleres mecánicos, talleres de bicicletas, etcétera. Recuerde que se mantiene la prohibición de circular vehículos los sábados cuyas placas terminen en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Los domingos no pueden hacerlo los que terminan en impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Desde que se aplican las restricciones vehiculares, estos son los resultados. 13.047 multas por la restricción, 238 conductores sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol y 38.483 multas por otras sanciones. En cuanto a los locales comerciales y personas que incumplieron las medidas, estos son los resultados. 193 hombres detenidos y 33 mujeres detenidas. Establecimientos cerrados por órdenes sanitarias fueron 9.524 hasta el momento. Por ahora las autoridades valoran cuáles serán las siguientes medidas a tomar. 40 ticos regresaron ayer de Ecuador, uno de los países que vive momentos muy graves producto del COVID-19. Hasta el día de hoy en Ecuador hay más de 24.000 contagiados y 871 fallecidos. Este es
el momento en el que al fin doña Nidia Badilla se reunió con su familia después de 7 semanas viviendo una gran incertidumbre en Ecuador, uno de los países sudamericanos más golpeados por el COVID-19. Su esposo, Rolando Burgos, la esperaba y a modo de sorpresa, sus 3 hijos se encontraban en el parqueo del aeropuerto Juan Santamaría. Ella es una de las 40 costarricenses que regresaron al país este miércoles. Además, una de las 26 que viajó vía terrestre por 8 horas desde Guayaquil, zona en la que la situación es aún más dramática. Yo andaba visitando una amiga. Iba por 2 semanas. Cuando yo me fui de aquí, esto estaba tranquilo, totalmente tranquilo. Y de repente, en cuestión de una semana, todo dio un vuelco total. Y de repente, cuando nos vimos, estábamos allá cerrados, no habían aeropuertos, no habían vuelos, no había nada. Escuchar el audio que manda el cónsul. Don Eliezer estuvo trabajando. Es una persona que se enfocó en su trabajo, en traer a sus compatriotas de vuelta. Y don Eliezer, si esto llega a usted, que Dios lo bendiga. El dinero escaseaba y la comida también, según narra esta vecina de Puriscal. Cuando se dio lo de la crisis, la gente empezó a comprar, igual que aquí, empezó a comprar mucho, en abundancia, entonces llegó al punto de que usted va a un supermercado y no encuentra huevos, no encuentra arroz, no encuentra pan, y entonces eso alarma más bien a la gente también más. Doña Nidia y los otros nacionales fueron sometidos a las pruebas de COVID-19 y deberán realizar la respectiva cuarentena. Dentro del grupo de 40 personas se encontraban niños, adultos mayores y una mujer embarazada, que gracias a la gestión diplomática al fin lograron regresar al país en momentos en el que un simple abrazo se hace más que necesario. Desempleo, locales cerrados y una gran incertidumbre. Ese es el panorama que vive La Fortuna de San Carlos, una zona que depende del turismo para subsistir y hoy se encuentra desolada por la crisis que ha generado el COVID-19. En La Fortuna de San Carlos y sus comunidades aledañas residen más de 25.000 personas. De estas personas, más de 10.000 dependen del turismo. Sin embargo, por la crisis que ha generado el COVID-19, una cifra superior a los 7.000 están sin ingresos. Según los números de la Cámara de Turismo de esta región, Mario Campos es una de estas 7.000 personas que no tienen ingresos y que su negocio como tour operador depende 100% de la visita de nacionales y extranjeros. Tuvimos que hablar con el Ministerio de Trabajo, llegaron a acuerdo con los empleados y con la parte del Ministerio y la mayoría se despidieron y otra parte está en suspensión temporal. Les hemos solicitado la ayuda en el tema de regulación de los permisos que ellos otorgan, los servicios especiales. La idea de nosotros es que se pueda estandarizar, o sea, que cada quien se especialice en lo que hace. Si usted trabaja con turismo, que haga turismo, que se especialice en turismo. Si usted transporta estudiantes, que transporte estudiantes y igual los trabajadores. Creo que es una de las maneras en las que nos pueden ayudar, respetándonos el sector una vez que esto reinicie. Según el sondeo de la Cámara de Turismo de La Fortuna, más de 2.000 personas han perdido su empleo. Este es el caso de Donald Núñez, un bartender que fue despedido hace casi un mes por la situación de la pandemia. Es un poco difícil, la verdad. Nosotros hemos sobrevivido un poco con lo que fue la liquidación de cuando nos despidieron, pero para nadie es un secreto que los recursos se van acabando, se van agotando y ahorita pues por más que uno quiera buscar otras opciones es casi imposible porque uno puede hacer lo que sea. Sí, con el tema de la pensión, pues yo hablé con la mamá de mi hija y ella me dijo que que durante este tiempo, mientras estuviera lo que era la crisis, ella pues iba obviamente a ser comprensiva, no iba a haber ningún problema. Es un tema que lo hemos manejado por ahí y con la parte de la deuda, pues acá en el lugar donde vivimos tenemos que pagar una mensualidad y ellos pues lo que hicieron fue que nos rebajaron el 50%. En la zona de La Fortuna de San Carlos, los dueños de hoteles aseguran que están buscando una manera de reinventarse y por esta razón han comenzado a gestionar sus ideas para poder captar la atención de los turistas costarricenses como su mercado principal. Esto apenas se dé el aval del Ministerio de Salud de abrir destinos turísticos.
Perder a una persona por COVID-19 es una cruda realidad, así lo cuenta la familia del primer fallecido por coronavirus en Costa Rica. Esta enfermedad es tan grosera que hace que la persona muera sola, y la familia no tiene ni siquiera el chance de poder despedirse de él. Él es Juan Carlos Galva, uno de los hijos de Roberto Galva Jiménez, la primera persona que falleció en Costa Rica por COVID-19. Roberto Galva fue un reconocido médico cirujano pediátrico del Hospital Nacional de Niños y del Hospital San Rafael de Alajuela. Además, brilló por sus tareas a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde fue gerente médico y el primer superintendente de servicios de salud. Las primeras líneas de lo que era la cirugía cardiovascular en el país para niños, pediátrica, operar niños chirrisquititos, o sea, cosas increíbles, niños muy pequeños. A sus 65 años se pensionó y dedicó su vida a viajar y a compartir con su familia. Su sueño era poder finalizar sus días en unión con sus seres queridos, pero el COVID-19 le negó esta oportunidad. La tristeza también del aislamiento, de la soledad, de lo que es de cruel esta enfermedad, porque mi padre era un adulto mayor, era un hombre muy consciente de su mortalidad y de que ya en algún momento, sí, como todos, tenía que irse. Y siempre él tuvo el sueño de que se iba a ir rodeado de su familia, de toda su gente, sus hijos, nietos, bisnietos. Galva adquirió el virus de una de sus hijas. Ella trabajaba en el Hospital de Alajuela, en donde fue contagiada por el también fallecido ginecólogo Reinaldo Albernas. El contagio fue directo, ya que una de mis tías trabaja en el Hospital de Alajuela, en el departamento de ginecología, donde trabajaba el doctor Albernas, que también ya falleció, y entonces ese fue el clúster de contagio. El contagio, digamos, a nivel familiar fue mi tía, mi abuelo, la esposa de mi abuelo y la cuidadora de ellos. El adulto mayor de 87 años gozaba de buena salud y nadie de su familia esperaba el lamentable desenlace de su vida, solo con un respirador y en una cama de cuidados intensivos. Como experiencia familiar, fue muy duro debido, digamos, al distanciamiento social y a las medidas preventivas que teníamos que tomar todos como familia, porque no podíamos reunirnos, no podíamos compartir, no se podía ir al hospital a visitar, no lo podíamos ver. Esta es una familia que hoy sufre desde varios lugares del mundo, pues algunos familiares se encuentran fuera del país y no han podido volver por las restricciones fronterizas, además debido a las órdenes del Ministerio de Salud de distanciamiento social. Y la familia no tiene ni siquiera el chance de poder despedirse de él, ni de acercarse, y ni siquiera de compartir entre nosotros, porque como esto fue en el inicio de la pandemia aquí en Costa Rica, la familia entera acatamos las órdenes, nos aislamos, nos cuidamos. No hemos podido ni siquiera reunirnos para hacer una misa, no hubo vela. Ellos, familia de médicos, hoy hacen un llamado para que las personas atiendan las medidas de prevención dictaminadas por las autoridades de salud, pues nadie se imagina lo doloroso que es perder un familiar por COVID-19. Creo que la gente necesita hacer conciencia de que si yo me cuido, estoy cuidando también a las personas que están a mi alrededor, como una responsabilidad social para poder mitigar el impacto de la enfermedad en lo que llega a una cura, una vacuna, un tratamiento, que no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que ya eso suceda. La familia Galva es uno de los 19 núcleos familiares costarricenses que han perdido a un ser querido por este virus que ataca al mundo. Por esta razón, el Ministerio de Salud insiste en la necesidad de mantener las medidas necesarias para evitar llorar la muerte de nuestros seres queridos.
Las diarreas en niños han disminuido un 75% en los primeros 3 meses del año. Médicos señalan que el aumento de medidas de higiene y la disminución de la interacción social han favorecido para estas cifras. El Ministerio de Salud informó que las diarreas a nivel nacional habían disminuido un 28% en comparación con el 2019. No obstante, estos datos no reflejan la realidad del Hospital Nacional de Niños, el cual ha tenido una caída en los casos de diarreas de un 75%. En el centro médico afirman que enero, febrero y marzo es cuando se presentan los mayores picos de esta enfermedad en menores de edad. No obstante, este 2020 pasaron de atender 50 casos diarios a 50 casos semanales. Probablemente un mes de enero con unos 900 pacientes, un mes de febrero, que siempre es más corto, con otros 950, 980 pacientes, y un mes de marzo y abril que normalmente oscilan alrededor de 1.200, 1.300 pacientes. En enfermedad diarreica estamos viendo en estos momentos alrededor de 30 a 50 pacientes por semana, cuando en estas épocas antes nosotros atendíamos 50 o 60 pacientes por día. En la entidad señalan que esta es una disminución muy significativa a favor de la salud de los niños. Entonces, bajar de 1.300 en un mes de marzo del año 2019 a ver 200 casos en el mes de marzo de este año es un descenso de muchísimo más del 100%. Para el médico general Fabián Quiroz de Global Med, esto se debe a que ante la llegada del COVID-19, las familias han tenido que aumentar las medidas de higiene y limitar el contacto social, lo que ha reducido al máximo el contraer enfermedades estomacales. En este momento todo el país está preocupado y bastante preocupado por el COVID-19, entonces están lavando muchísimo las manos y están utilizando mucho alcohol en gel en todos los locales de comidas, en todas las sodas, en todos los restaurantes, a cualquier lugar que usted va hay un puesto para lavarse las manos o una estación para usar alcohol en gel. Entonces, quizás si estas personas enfermas de diarrea no se lavaron adecuadamente las manos, luego van a otro lugar donde les dicen que hay que lavarse las manos adecuadamente o les aplican alcohol en gel en las manos y estos microorganismos productores de la diarrea se ve cortada en su transmisión. Las manos ya no van a estar más contaminadas con esas heces fecales. Por esta razón, expertos solicitan a los padres y madres de familia y a la población en general que al finalizar esta crisis pandémica se mantengan las óptimas medidas de higiene para disminuir casos diarréicos en niños y adultos a futuro. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. La Asamblea Legislativa podría tener este 1 de mayo a su primer presidente afrodescendiente o el segundo más joven de los últimos 10 años. Eduardo Cruikshank Smith es un abogado limonense de 62 años de edad que de contar con los votos este 1 de mayo se convertiría en el primer presidente afrodescendiente del Congreso. Durante la primera legislatura, Cruikshank integró 8 comisiones especiales y permanentes, entre ellas la comisión especial que estudió el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas y la comisión de asuntos hacendarios. Pablo Heriberto Abarca es turrialbeño, administrador de empresas y a sus 36 años de edad tiene la opción de convertirse en el segundo presidente más joven del Congreso de los últimos 10 años. Abarca es el actual presidente de la Comisión de Turismo y previamente fue presidente de la Comisión de Asuntos Económicos. Ambos aspirantes a la presidencia del Congreso coinciden en que la próxima legislatura debe enfocarse en una agenda económica. Sin embargo, discrepan en quiénes deberían liderar el nuevo directorio legislativo. Por ejemplo, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana insiste en que para este año el Partido Acción Ciudadana debe ceder un puesto en el directorio a otras fracciones o a los diputados independientes. Abarca asegura que se debe poner especial atención a las finanzas del ICE, de Recope y a proyectos de ley como el de empleo público.
El tema aquí es cómo armamos la gobernabilidad del Congreso, que le hemos pedido al Partido de Acción Ciudadana que sea un espacio en el directorio. Ellos ya tuvieron los más importantes, la presidencia el primer año, la primera secretaría el segundo año, y este año esperaríamos que se dan ese espacio, más no incorporarse a la agenda nuestra y más no que presidan comisiones, de manera que ellos puedan liderar comisiones como gobierno de administración que tiene empleo público y lo saquemos adelante, y que impulsemos una agenda de reducción del gasto realmente, que entremos a concretar la revisión de las cargas parafiscales y la gobernanza de los bancos públicos, que entremos a revisar el estado de salud del ICE, del estado de salud de Recope. Por su parte, el aspirante de Restauración Nacional, Eduardo Cruikshank, se inclina más por un directorio que incluya al PAC, pues considera que se requiere de una asamblea unida que no deje de lado temas como la reactivación económica y la reducción del gasto. No se pueden dejar de lado temas como la reactivación económica, temas como la contención del gasto, tema como la contención y reducción del gasto, temas como lo que está sucediendo con la Caja Costarricense del Seguro Social, que habrá que buscar el camino para que el Ejecutivo pueda por lo menos amortizar parte de esa gran deuda que tiene con la institución, porque definitivamente hay que fortalecer a la Caja. No podemos obviar temas como el déficit fiscal, que antes del COVID ya estábamos por el orden del 7% del Producto Interno Bruto y se calcula que andará después de esto el COVID entre el 8 y el 10%. El nuevo presidente del Congreso se conocerá este 1 de mayo. El Consejo de Transporte Público insta a los choferes de buses y taxis a protegerse de la pandemia generada por el COVID-19. Los taxistas les recomiendan a las autoridades exigir que los pasajeros también usen mascarillas. Los choferes de taxis, autobuses y servicios especiales deberán utilizar mascarillas con el fin de protegerse del COVID-19. El taxista independiente Javier Cortés externó su satisfacción y agregó que no todos los choferes toman las medidas sanitarias. Otros no la usan. Nosotros le ofrecemos alcohol a los pasajeros, les solicitamos que por favor se froten las manos. Yo siempre ando mi alcohol, así como ando mis toallas para los pasajeros. El punto es que no todos lo usan. El también taxista formal, Kenneth Soto, vecino de Paraíso de Cartago, considera que los clientes también deben llevar mascarilla cuando utilizan el servicio. Me parece que sí, tanto nosotros como el usuario también tendrían que usarlo. Y en caso de que igual yo resultara contagiado, me afecta a mí y a mi familia, porque yo soy el que llevo el sustento y por supuesto que automáticamente a ellos también les va a afectar. El director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega, manifestó haber recibido las inquietudes de los operarios para que el personal de campo utilice las mascarillas y con ello prevengan el contagio del COVID-19. Nosotros hemos venido observando un comportamiento del ciudadano, particularmente aquel que por necesidad debe salir a sus labores o hacer algún mandado, ir a comprar alimento, comprar medicinas, que lo hacen utilizando el transporte público, que lo más recomendable además que no solamente es ir a su capacidad de cuántos van sentados, que no vaya gente de pie, sino que añadirle un elemento sanitario como es el uso de la mascarilla. En la sesión de la Junta Directiva del CTP del 23 de abril pasado, acordaron, según el artículo 8.1, solicitarle a las autoridades sanitarias valorar esta medida. La restricción vehicular sanitaria ha dejado a 8.000 propietarios de vehículos sin placas. Para agilizar la entrega en COSEBI atenderán a los usuarios cada 15 minutos. No, sí me ha afectado en realidad. Sí. ¿Cómo? Me ha afectado en la parte monetaria porque yo utilizo el carro para trabajar. Entonces esa parte sí me afectó. ¿Y cuánto has dejado de percibir sin el trabajo? ¿Cómo has hecho?
Bueno, la ventaja es que sí tenía una plata ahí guardada, entonces sí, digamos, sí me pude mantener, pero lo que sí me afectó, digamos, fue a la hora de otra vez volver a tener ingresos. Don Marco Orozco, vecino de Tobosi del Guarco, salió con su vehículo a pesar de tener restricción vehicular y le quitaron su placa, situación que le ha ocasionado problemas económicos y familiares. Mientras tanto, Fabián Maroto, vecino de Guadalupe de Cartago, quien sufrió la misma suerte con un parte, no ha podido salir a trabajar hace una semana y considera injusta la situación. No tiene por qué hacerme un parte porque el polarizado que trae el vehículo mío es de agencia, el normal, y aún así me hicieron el parte. Y eso me afecta para trabajar y para todo. Todo le afecta a uno. ¿Y cómo has hecho? ¿No has trabajado? No he podido trabajar. ¿Hace cuántos días? Hace una semana estoy sin trabajar. El director ejecutivo de COSEBI, Edwin Herrera, enfatizó que con la restricción vehicular se triplicó la detención de las placas decomisadas. El jerarca aseguró que para agilizar cada 15 minutos entregan las placas a los usuarios. Lo que estamos es duplicando la oferta para efectivamente atender esa demanda extraordinaria que tenemos. Por ejemplo, en el salón de espera del Consejo de Seguridad Vial hay una capacidad aproximada de 100 personas y el factor de simultaneidad de usuarios que calculamos es de 10 o de 12. Entonces el salón nunca va a implicar que esté aglomerado. Entonces parte de ellos son los números que hicimos para poder tomar la decisión de dar una oferta de servicio de cada 15 minutos por usuario. Debido al incremento de infracciones por irrespetar la restricción vehicular sanitaria, el Consejo de Seguridad Vial COSEBI ha informado que para recuperar las placas los conductores tienen que esperar un mes de plazo aproximadamente. Las opiniones positivas hacia Carlos Alvarado se triplicaron según la última encuesta del CIEP. Pasó de 22% en noviembre a 65% este mes. Tal parece que el descontento hacia el presidente que generó el escándalo por la unidad de análisis de datos conocida como UPAP en los meses de febrero y marzo quedó en el olvido para los costarricenses. El manejo que el gobierno ha dado a la pandemia en la causa de que los ciudadanos aumentaran históricamente su apoyo al mandatario Carlos Alvarado en el último mes. Según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, el 65% de 1.042 entrevistados dijo aprobar la labor del mandatario, mientras que en noviembre de 2019 su imagen estaba sumida en un 22%. Por otra parte, las opiniones negativas hacia Carlos Alvarado cayeron de un 59% a un 20%. Esto también ha modificado de manera drástica la aprobación que la ciudadanía costarricense le otorga al gobierno de Costa Rica y específicamente al presidente Carlos Alvarado. En este momento, posterior al análisis que hacen las personas sobre el gobierno, hay un crecimiento desproporcionado de la aprobación. Esto lo que significa es que en este momento se ha tomado muy en cuenta que las medidas sanitarias han tenido efectos muy positivos en evitar un contagio desenfrenado. El favor popular también fue para el Ministerio de Salud encabezado por Daniel Salas y la Caja Costarricense de Seguro Social presidida por Román Macaya. El ministerio tuvo un dictamen a favor de 8.9% de los entrevistados y la Caja pasó de 6.2 en noviembre a 8.5 en abril, mientras que la policía tuvo nota superior a 8.3, dejando atrás el 6.3 del año anterior. Ahora bien, ¿hasta dónde va a aguantar esto? Hasta el momento en el que, ya superada la crisis de coronavirus o la epidemia, la pandemia, pues tengamos que entrarle a otro tipo de situaciones que resultarán básicas para asegurar la convivencia futura. Entonces, el tema de la reactivación económica, pasando por aspectos que sean visibles para la sociedad, construcción de obra pública, seguridad ciudadana y demás, van a ser básicos. El desempleo y el costo de vida siguen siendo la principal preocupación de los ticos. Un 46% de los entrevistados dijo que algún familiar perdió su trabajo producto de la crisis por el coronavirus. Un 52% dijo que conoce a alguna persona cercana que vio reducida su jornada laboral. En cuanto a la percepción de la economía, se mantienen altas posiciones negativas con un 66%. Sin embargo, estas se redujeron en 14 puntos porcentuales desde la última encuesta.
Esto también ha impactado las percepciones negativas que las personas tienen con respecto, por ejemplo, a la economía. Aunque sigue siendo una de sus principales preocupaciones, el efecto que han tenido las políticas sociales como el Plan Proteger y otras decisiones que ha tomado el gobierno, a la ciudadanía le han hecho sentir mucho más seguras. La medición de opinión del CIEP se realizó entre el 13 y 22 de abril por medio de teléfono celular a 1.042 personas. Tiene un margen de error de 3%. Un 67% de las personas afirman que la situación económica del país es mala o muy mala. Además, el desempleo sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población. El coronavirus se convirtió en la principal preocupación de los costarricenses en este momento. Sin embargo, hay un problema que les afecta aún más desde el 2013. Según las últimas encuestas de opinión pública del Centro de Investigación de Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, el desempleo es el mayor dolor de cabeza para la población. De los últimos 8 años consecutivos, el desempleo fue catalogado como el principal problema del país en 6 años, siendo superado únicamente por el costo de la vida en el 2018 y el coronavirus en este 2020. Además, esta medición indicó que un 67% de las personas consideran que la situación económica del país es mala o muy mala, mientras que solo 19% consideran que es buena o muy buena. Ellos o alguno de sus familiares ha perdido su trabajo, así como 5 de cada 10 personas encuestadas señalan que sus jornadas laborales o las de algún familiar cercano han sido reducidas. Claramente esto genera una preocupación con respecto a el futuro cercano del país, donde todavía desconocemos los efectos negativos económicos que va a tener la pandemia del coronavirus en la economía general del país y específica de los hogares de las y los costarricenses. A pesar de que como principal problema del país, la mayoría de los ciudadanos señalan que están preocupados por el coronavirus, en segundo lugar se encuentra el desempleo, que ha sido el principal problema histórico, el costo de la vida y la situación económica en tercer lugar. La pandemia del coronavirus ha perjudicado fuertemente la situación laboral de las y los costarricenses, así como de sus ingresos. 46% de la población afirma que algún miembro de su familia ha perdido su trabajo en el último mes y 52% dice que alguno de sus familiares vio disminuida su jornada laboral. Para el economista Federico Rivera, se puede proyectar que la economía tendrá una lenta recuperación, principalmente en el sector turístico, de construcción y el comercial. Que en los hoteles y restaurantes pues tendremos medidas graduales. Después en construcción aquí se va a requerir de préstamos internacionales para reactivar la obra pública para poder generar empleo tanto a corto como mediano y largo plazo. En el comercio el modelo de los negocios va a cambiar, se va a virtualizar más. Va a haber una relación más de producción a cliente, tratando de atenuar también la participación de los grandes intermediarios. El estudio del CIEP también indicó que aunque 2 de cada 3 personas perciben un panorama pesimista de la economía, ese porcentaje mayoritario representa una baja con respecto a las valoraciones negativas durante el 2019. 13 mujeres de distintos campos de nuestro país trabajan en una comisión que buscará evitar aumentos en las brechas de géneros posterior al COVID-19. El día de hoy queremos comunicar, la ministra de la Condición de la Mujer y yo en mi calidad de vicepresidenta de la República, la creación de un Consejo de Mujeres que hemos convocado y que han aceptado sin poner ningún pero para buscar soluciones desde lo económico, lo social, lo productivo, mirando el presente y el futuro después y a partir de esta realidad que tenemos del COVID-19. De esta manera fue anunciado el recién creado Consejo de Mujeres, el cual ya ha sostenido reuniones virtuales y a partir de la próxima semana se asentará de manera más permanente en Casa Presidencial. En total, son 13 mujeres de varios ámbitos como el empresarial, sindicalistas, políticas y exregidoras, entre otras, que velará por 3 ejes fundamentales, a saber, el empresarial, el de productividad y uno enfocado a la observación de las mujeres ante la pandemia, esto por cuanto haya equidad para fondos y subsidios a jefas de hogar. Unir nuestras capacidades para ayudar, para coadyuvar, apoyando o generando ideas innovadoras y disruptivas ante el reto que nos ha traído el COVID-19 y los desafíos que enfrentamos en el post-COVID.
poder aportar desde mi experiencia y campo profesional junto con mujeres brillantes de otros sectores es verdaderamente enriquecedor para mí y me compromete muchísimo a trabajar arduamente por el país. Las 13 especialistas que desde ya trabajan en conseguir estas metas propuestas son Abril Goldienco, consultora en políticas públicas; Astrid Fischel, vicepresidenta de Costa Rica en el periodo 98-2002; Faustina Torres, lideresa indígena; Ilka Treminio, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica; Ineke Gensink, gerente país de Microsoft; Carla Prendas, lideresa política y activista social; Margaret Simpson, lideresa afrodescendiente; María Eugenia Venegas, catedrática universitaria; Marisela Zamora, directora ejecutiva de Nosotras, Women Connection; Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria; Silvia Castro, vicepresidente de ANCHAM y rectora de ULACID; Sofía Guillén, economista; y Vanessa de Paul Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Pasamos ahora a nuestra sección de Animales en Libertad. Precisamente hoy le presentamos a la danta. Este mamífero es un excelente nadador y mediante sus heces ayuda a distribuir distintas semillas en los bosques que habita. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Cada 27 de abril, el mundo conmemora el Día Internacional del Tapir o danta, como le conocemos comúnmente en Costa Rica. Este mamífero es el herbívoro más grande en América Latina y contribuye mediante sus heces a la dispersión de cientos de especies de plantas y árboles, por lo que su aporte a la regeneración del ecosistema es muy valioso. Entre las principales curiosidades del tapir, le contamos que aunque parecen cerdos, en realidad son parientes de los caballos y rinocerontes. El género Tapirus pertenece a la familia de los perisodáctilos, lo que significa animales con patas que terminan en pezuñas. Es uno de los animales más antiguos del planeta, pues según los expertos, su especie ha vivido en el planeta por cerca de 35 millones de años. El rasgo más llamativo de este mamífero es su hocico, que tiene labios gruesos y una grande apertura nasal. Sus extremidades son muy cortas, al igual que su cola. El tapir tiene 3 pezuñas en las patas traseras y 4 en las patas delanteras. Sus orejas son ovaladas. Este animal mide aproximadamente 1 metro de altura hasta los hombros, alrededor de 2 metros de longitud, y su peso oscila entre 150 y 300 kilogramos. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos al mediodía con más información. Que tenga un excelente día. Cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias, donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente. Interdependence, una película que nos hará reflexionar. El jueves 30 de abril a las 9 de la noche y el domingo 3 de mayo a las 2:30 de la tarde.